Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con Sandy Rose y hoy vamos a platicar un poco sobre las mamás jóvenes y Sandy Rose nos va a contar un poco de su experiencia para quien esté interesado o interesada en este tema. Y bueno, hola Sandy Rose, Hola, ¿cómo estás? bien. ¿Sí? ¿Nerviosa o No, tranquila. tranquila? Bien, entonces, primero que nada, ¿por qué te interesa hablar de este tema? Creo que es un tema que, bueno, en lo personal, conozco a muchas personas que son de mi edad, de mi generación, que fueron mamás jóvenes. Yo creo que en esa temporada pues ya está como más abierto ese tema de la sexualidad con nuestras hijas, pero pues no se descarta, sigue habiendo mucha mamá joven. Y y a veces no, como que sentimos que no nos entienden nosotras ya ser mamás de jóvenes y que pues al final de cuentas sigue habiendo como ese tabú con las mamás, como por ejemplo de la edad de nuestras mamás, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién dices que no te entiende? O sea, O sea, porque pues siempre hay mucha controversia en ese tema de cuál es la edad perfecta para ser mamá, ¿no? Digo, tampoco ser mamá joven es así como, ay, es lo mejor, porque pues te privas de muchas cosas. Pero ¿y tú, por ejemplo, a qué edad es la edad perfecta o no hay? ay, yo no sé, o sea, no, yo siento que no hay como una edad, pero sí como una madurez, como de 30 años. O sea, ¿a ti te hubiera gustado tener a los 30 años, más o menos? Pues sí, porque pues ya viviste, ya eres una mujer económicamente estable, hasta emocional. Siento que ya tienes como una cierta madurez, como para decir, bueno, va, me aviento un bebé, ¿no? Porque no nada más es de traer un bebé y que se chingue la abuela o la suegra o algo, ¿no? ¿A qué edad tuviste hijos? Bueno, ¿a qué edad fuiste mamá? A los 14. ¿A los 14? ¿Y cómo fue? Bueno, o sea... De misionero. No, pues, eh, no sé, o sea, yo hasta también me quedé pensando un momento cómo fue que se dio, porque pues el papá de mis hijos a mí me caía súper mal. Aparte de que ni me gustaba. Ujú, ujú. El clásico, ¿no? El Ajá. clásico. Ujú. Pero aquí siento yo que fue como ese abuso, porque al final de cuentas yo era una niña. Es que 14, muy Este chiquita, fulano ¿no? me empezó a hablar como cuando tenía como yo 12 años. O sea, iba en la primaria. Cuando él de repente me hacía así como, "Shh", y así yo, uy, no. Sí, sí, sí. Y pues no mames, una niña de 12 años. Creo yo que a veces es como ese morbo entre los hombres que han de decir, ah, mira una morrita. ¿Él cuántos años tenía? Él en ese entonces tendría como unos 21. O sea, tú tenías 12 Ajá. y él 21. Ok. Ajá. Y Sí, luego. 20, 21 tenía. Ujú. Entonces ya era un joven que ya Sí, claro, sabía ya que se le la sabía, tiraba, ¿no? sí, claro. Y pues yo inexperta, o sea, nunca, ni siquiera había tenido un beso, nada. Pues yo creo que eso es el morbo, ¿no? Lo que le late a Ujú. los hombres, que ver como una chavita inexperta, ¿no? Y luego. Y pues como éramos vecinos, pues siempre como que me lo topaba y era así como que me tapaba el camino y yo quítate, así, Sí, ¿no? sí, sí, sí. En ese entonces, cuando yo estaba más de 12 años, que él me empezó a hablar, pues yo era bien así como muy tímida, o sea, siempre fui una niña muy tranquila, Como ahorita. sí. Ajá. Y entré a la secundaria y como que hubo un cambio así total en mí, o sea, de esa niña tan tranquila, que casi no hablaba, que con los adultos más, ¿no? Me volví todo lo contrario, o sea, me volví con todo el mundo hablaba y pues él seguía pues viviendo en el mismo lugar y fue como que empecé de tanto que estuvo jode y jode a hablarle, ¿no? Y me Ujú. acuerdo que él
Luego, bueno, había más chavitos que me hablaban y él se encelaba. Y me decía que por qué le hablaba fulanito, perenganito. Y yo decía, ¿qué te importa? Y y yo hasta llegué a pensar, pobre de la mujer que se quedó con él. No manches. Que hasta 2 hijos le di. No manches. Sí, pues ya, ¿no? En una ocasión, pues estábamos ahí, o sea, ya como que le empezaba a hablar y me robó, pues, mi primer beso, literal. Y pues yo me quedé así como que, ¿qué pedo, no? ¿Y si estuvo bonito o fue como una nueva experiencia? Pues en ese momento yo, pues sí, fue algo nuevo para mí, pues nunca nadie me había dado un beso. Entonces, como ¿Fue de piquito o ya bien? No, ya bien, o sea, primero fue como de piquito y yo me quedé así, cuando empecé a sentir ahí todo el asunto, y yo, ¿qué pedo? Espérate tantito. Veía las novelas. Sí, Y en las novelas así le hacen. ¿No? Y ya, y pues ya ahí fue como que empezamos como medio a salir y todo. Pero yo creo que fue más esa parte, ¿no? Porque como ya él era un adulto al final de cuentas, y yo una morrita, pues fue así como que, ay, algo nuevo, pues imagínate la adolescencia. Y mis papás nunca estaban. O sea, prácticamente mi adolescencia yo la viví sola. Mi mamá trabajaba muy temprano y llegaba muy noche y mi papá pues ya no vivía con nosotros. Entonces yo a mi papá de haberlo visto casi diario, en mi adolescencia lo llegué a ver como cada mes y medio y así. Entonces pues tenía la libertad. Sí, claro. Peor en esa edad. Y y pues pasó lo que tenía que pasar. De misionero. De misionero. Ya. Y sí, o sea, y cuando pasó eso, yo al inicio como que pues no quería, ¿no? Creo que él, si hubiera respetado esa parte, o hubiera sido como una persona que no mames, es una niña, pues nunca hubiera sucedido nada, pero era como su morbo de él, de que sabía que yo era una niña, de que pues todo esto era nuevo para mí. O sea, pero dices que a los 14 ya o sea, ya empezaron como a hacer noviecitos o algo así antes de que pasara. Tenía 13. Tenías 13. Ah, claro, porque a los 14 diste a luz. Ajá. Ok. Tenía 13 años, a los 14, pues fue mi primera vez. Y no manches, era súper mega fértil porque no fueron así como que, ay, muchas posiciones o algo, o sea, ¿no? O muchas veces, ¿no? Y pues quedé embarazada. ¿Y cómo te enteraste de que estabas embarazada? ¿Cómo fue esa experiencia? Ay, fue algo raro porque pues siempre yo cada mes, ¿no? A mi regla y todo. Y 2 meses no era nada, no había nada. Y yo dije, estoy embarazada. O sea, yo no sabía. O sea, apenas estaba conociendo mi cuerpo. Claro. Entonces yo dije, estoy embarazada porque ya 2 meses. Y después 3 dije, sí, estoy embarazada. No manches. Y pues le dije, o sea, él también dijo, estás embarazada ya. Él se puso contento. Sí. Y yo me quedé así. ¿Qué voy a hacer? O sea, cuando le dijiste, estoy embarazada. Ajá. No, él me dijo, es que sí estás embarazada. Y yo dije, no. Y al tercer mes le dije, no, sí estoy embarazada porque ya no me bajó. Y pues lo primerito que pensé fue mis papás. O sea, pero qué cabrón, ¿no? Que apenas estás conociendo tu cuerpo y ya vas a dar a luz, ¿no? Está cabroncísimo. O sea, me di un saltote así, enorme. ¿Se hicieron prueba de embarazo o algo? No. O sea, era obvio. Claro. Pero en ese, como él ya era mayor de edad, tenía él como 22, 23 años. Pues mi mamá era de las personas que, o sea, no te explicaba, nada más te prohibía, ¿no? Y siempre me prohibió el hecho de que yo le hablara. Y yo decía, ¿pero por qué? Y yo me ponía, o sea, como pues en la edad de rebelde, que quieres hacer todo lo contrario de lo que tus papás dicen. Claro. Entonces, mi mamá 2, 3 ocasiones sí lo llegó a amenazar, que lo iba a meter a la cárcel, que me dejara de molestar y así, ¿no? Entonces cuando, pues ya, 3 meses, ¿Se te notaba la pancita? No. ¿No? Ok. No, él me dice que nos fuéramos, porque él es de Oaxaca.
Y yo le dije que no, porque él tenía planes de irse a Estados Unidos de mojado. Entonces me dice él que me fuera y que me iba a dejar con su mamá. Entonces menos. Sí. ¿Para qué me voy, no? Si voy a estar con la suegra. Luego sin conocer a nadie de su familia, solamente conocía al tío que vivía en el mismo lugar. Entonces le dije que no. Y pues él ya se le estaba acercando el viaje, o sea, él ya había palabrado con un primo, amigo, no sé qué era, de que se iban a ir. Y él dijo que si se quedaba, pues lo iban a meter a la cárcel. Y pues sí. ¿Por qué? Pues porque yo era menor de edad. Ya. Y mi mamá ya se lo había advertido, ¿no? Entonces tenía como ese miedo. ¿Tu mamá ya sabía que estabas embarazada? No, o sea, mi mamá sabía que él me hablaba y que andaba detrás de mí. Ok, pero no sabía que ya estabas embarazada. No. Y se fue. Se fue. O sea, yo no me quise ir y él se fue. ¿A los cuántos embarazos se fue? ¿A los 3 o...? Tenía como 4 meses. No manches. Sí, como a los ¿Y qué 3, te 4 dijo? meses. O ya sabes, la promesa de amor, voy a regresar por ti. Con varón, ¿no? Te voy a poner tu casa. Y ¿Sí no te sé dijo? qué. Sí. No. Y yo pues ¿Por en qué ese... somos así los hombres, ah? Pues son mentirosos. Bueno, y luego... Y ya, pues se fue y pues yo me quedé triste, ¿no? Porque pues decía, no manches, y ahora todo el paquete me lo aventé yo. El de que mis papás, de hablar con ellos, que de hecho ni hablé. ¿Qué les dijiste? No, pues no sabía cómo decirle, o sea. Es que no mames. ¿Y luego 14 años? Y así seguía yendo yo. ¿Pero qué te imaginabas cuando, o sea, por qué no les decías? Obviamente por el nerviosismo y porque eras una niña, pero también creías que te iban a cachetear o... Ay, pues sí, por miedo, yo creo, No, mis papás nunca me pegaron. Yo creo que eso es lo que me hizo falta. Una chingada. Pero no sé. O será miedo. Miedo a que... Ay, que me pegaran o que me corrieran de la casa o no sé. Ya cuando yo bueno, mi mamá se entera, fue porque ya de plano, o sea, se me veía. O sea, mi mamá se enteró cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Y ella me preguntó a mí, ¿estás embarazada, verdad? Y pues yo me le quedé bien y me puse a llorar. O sea, no le dije sí, no le dije no, nada más me puse a llorar. Obviamente dijo, pues ya estás embarazada. ¿Y cómo lo tomó ella? Pues se quedó así como... Pues yo creo que ya lo sospechaba, pero sí vi como que seria, así como pensativa, se puso a llorar. No manches. Y no, ya no me dijo, ¿por qué le hice? No, que me regañaron, ¿no? Nada más me dijo, vamos a ir al doctor para saber cuántos meses tienes. Y ahí fue donde me dijeron que tenía 6 meses. 6 meses. Y hace cuenta que, o sea, yo no hice panza. Como que el bebé sabía que no sabía nadie y se escondió. Ni me asomó. Sí. Y ya una vez que mi mamá supo, ¡pum! O sea, tampoco hizo una gran panza. Pero pues sí, ya se me empezó a notar. No mames. Y pues ya, mi papá se enteró cuando tuve a mi hijo. O sea, fíjate, o sea, la comunicación que había conmigo. O sea, mi papá cuando yo era niña era un papá muy presente. Pero cuando pasé a la adolescencia, como que mi papá se alejó. Y mi mamá, pues, yo ya tenía otra hermana que no era de mi papá. Y pues mi mamá era madre soltera. Y tenía a mi otro hermanito, o sea, estaba bebé todavía. Entonces mi mamá tenía que ver por sus otros 2 hijos, ¿no? Y pues tenía que chambearle. Y pues me dejaba a mí cuidando a los chiquillos y yo haciendo mis cosas. Al final de cuentas, una niña cuidando a otros niños. Claro. Y ya, pues mi papá se entera cuando mi hijo nace, y eso porque fue al hospital por mí. ¿Tu papá? ¿Y qué te dijo? Pues ¿Se emocionó, no, lloró, No, estaba enojado, ni lloró, estaba enojado. Y lo único que me acuerdo que me dijo, ustedes parece que piensan con las patas. No manches. Mi papá jamás en la vida me había regañado, o sea, nunca, mucho menos pegado. Y el hecho de que ellos tuviera un regaño de mi papá era así para mí como que me destrozaban el corazón. Y pues yo o sea, va por mí, firma, no hace todos los papeles que tenía que hacer. Yo con bebé en brazos, nos subimos al taxi, no me habló.
Y cuando llegamos a la casa, lo único que me dijo fue eso, y levantó su mano. Yo nada más esperaba la cachetada, pero se contuvo. No manches. Me dijo, súbete a la casa. Y me dejó de hablar un buen rato, No manches. como unos 2 meses. ¿Y al bebé no lo pelaba? No manches. Me iba a ver, entonces ya se empezó a hacer más presente. Me iba a ver cada 8 días. Pero nada más así con bien serio, ¿cómo estás? Haciéndose el duro, ¿no? Ajá. Haciéndose el duro. El niño. Pero para eso me puse mala, porque 14 años, tu cuerpo todavía no se desarrolla. Apenas estás empezando a desarrollarte y tienes un hijo. Yo me puse súper mal, estuve como una semana con el bebé en el hospital. Salgo y a la semana regreso porque me da una infección. Y no sé qué tanta madre me dio porque me hinché, no podía respirar, o sea, horrible. Estuve otra semana, pero ya sin el bebé. Y pues mi papá iba como constantemente a ver cómo seguía, si estaba bien. Pero pues nada más así serio, ¿no? Ya cuando me pregunta que cómo se iba a llamar y que le digo que se iba a llamar igual que él. Ahí fue como que hizo su sonrisa así. Y serio. Sí. Y ya pues al final yo soy su hija y Claro. pues él era su nieto, ¿no? Entonces fue como que se empezó a acercar más al bebé. ¿Fue el primer nieto que tuvo? No. No. Ok. No. Pero ahí fue donde él se acerca y empieza como que ¿cómo está el niño? Y así como que ya lo empezó a cargar. Y ahí fue donde me empezó a hablar otra vez. Como normal. Y ya pues dijo que le echara ganas, que él me iba a ayudar. Regresé a la escuela, trabajaba con él. El niño me lo cuidaba mi mamá. Y como que empecé a hacer mi vida nuevamente. Fulano pues un año se fue. En ese año de repente sí me marcaba con una vecina. Y me mandaba dinero con su tía que vivía en Chalco. ¿Poco? ¿Mucho? No, poco. Creo que me mandaba cada mes, cada 2 meses. O sea, no tengo como muchos recuerdos de que fuera así. Constante, ¿no? Pero eso sí, celosísimo. O sea, desde lejos me celaba. ¿Por qué? ¿Qué te decía? Que de seguro estaba hablando con fulanito, que de seguro ando yo haciendo mi vida y yo ni salía, estaba deprimida. O sea, yo no salía de mi casa. Yo empecé a salir cuando mi hijo tenía como 6 meses. ¿Por qué estabas deprimida? Pues porque pues al final de cuentas, pues imagínate ver a tus amigas terminando la secundaria. Yo sin terminarla, ya teniendo un bebé. Me sentía sola, me sentía abandonada. ¿No te iba a ver nadie? ¿De mis amigas? Sí, posteriormente. ¿Y qué te decían? Pues que la había cagado. Y pues ya sabes, las amigas, pinche pendejo. Sí. Morritas, pero ya pendejando a los hombres desde chiquita. Sí. Y así, pero pues no era lo mismo. Ellas haciendo su vida, así, todo, terminando la secundaria y yo así cuidando un bebé. Pues sí, fue así como que me daba pena salir, como que me cohibí, o sea, no, horrible. Ya cuando mi papá empezó a hablar conmigo de que tenía que echarle ganas, que mi vida tenía que seguir, que tenía que seguir estudiando y que más que nada sentí el apoyo de él, fue como que me regresó el alma al cuerpo. Oye, ¿y tú crees que afectó tu depresión a tu hijo? Pues yo creo que sí, porque pues estamos conectados. Claro. O sea, mi hijo, pues puedo decir que es un muchacho maduro y todo, pero pues yo creo que alguna de sus inseguridades puede ser que viene de ahí, ¿no? Porque pues sí me reprimí. ¿Cómo era tu cuidado con él? O sea, ¿cómo era tu relación con él desde el momento en que nació? Desde antes. ¿Cómo? O sea, como yo me sentía abandonada, yo a él por el fulano este. Ajá. Y hasta por mis papás, ¿no? Porque, pues imagínate, mi papá hasta que nació mi hijo y mi mamá hasta los 6 meses. O sea, todo el proceso. Ajá. Entonces, yo desde que supe que estaba embarazada, en la vida se me pasó por pensar en el aborto. Yo dije, voy a tener a mi bebé. Y yo hablaba mucho con él, le cantaba. No, sí, o sea, como que tenía eso. Digo, tampoco lo planeaba y era así como que, ay, sí quiero ser mamá. Pero cuando supe que estaba embarazada, nunca lo rechacé.
O sea, nunca, mi primer sentir fue de que, lo voy a tener. No, porque la mayoría de mamás jóvenes, pues no quieren y lo rechazan, ¿no? Y desde que están en la panza lo rechazan y no lo quieren. En mi caso no fue así. O sea, en mi caso fue de yo hablarle, cantarle, y no sabía si iba a ser niño o niña, pero yo ya le decía que era niño, ya hasta tenía nombre. Entonces, pues peor cuando nace, porque fue así como que me volví muy así, muy aprensiva. sí, muy protectora de él. Mucho. Entonces, yo creo que a mí me ayudó mucho, es que siempre he sido como ver la vida de otros. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, yo, o sea, no puedo decir que soy la mejor mamá, no sé, hasta ahorita mis hijos no me han reclamado nada, pero yo aprendía de otras mamás y hasta de mi propia madre, ¿no? De no hacer o no cometer los mismos errores que yo veía en otras mamás o en mi propia mamá. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, mi mamá era muy aprensiva, pero ella era aprensiva, pero posesiva. O sea, ella no era de lo que era correcto, sino era lo que ella decía. Entiendo. Y yo con mis hijos no soy así. Digo, yo me equivoco y siempre yo les doy como esa libertad de que ellos decidan. O qué es lo que quieren, que opinen, porque pues nosotros en casa no podíamos opinar, porque era lo que mamá decía. Y con mis hijos yo pues les decía, pues así son las cosas, pero ustedes díganme, ¿les parece, no les parece? O sea, siempre fui muy, dándole como esa cierta libertad a ellos, ¿no? Para que ellos también se expresaran, porque yo no quería tener hijos robot. Claro. De que, porque mi mamá dijo así se hace, ¿no? Sí. Para nada. Y ya, pues con el niño, pues fue el primero, pues sí fui como que muy así, que ni el aire le toque. Pero pues también aprendo de que pues tampoco está chido eso, porque pues los haces prácticamente inútiles. Sí, muy apegados con mamitis, ¿no? Muy apegados a su mamá. Y ya, cuando mi hijo tiene el año, el papá se regresa de Estados Unidos y ya se regresa para casarse, según él. ¿Contigo? Ajá. Pero te estoy hablando que yo empecé a trabajar mi hijo tenía como 6 meses con mi papá tenía un negocio. Y regresé a la secundaria, sistema abierto. Entonces como que yo ya sentí otra vez agarrándole ritmo a mi vida otra vez, ¿no? Y llega él y yo dije, ay, no. Sí, o sea, ya no. No quiero. O sea, llegó con la idea de que yo me iba a casar con él y me iba a ir con él. ¿Otra vez a Estados Unidos? No, pues a su pueblo. Ya. Y yo dije, no. Y como él vio que mi respuesta era todo lo contrario a lo que en algún momento él pensó, pues imagínate, yo 14, o sea, mi única pareja, no tuvimos muchas veces relaciones, y las veces que lo tuvimos nunca nos cuidamos, ¿no? Regresa y y él intenta otra vez tener intimidad conmigo y yo le dije, no, espérate, o sea, sí hay que cuidarnos. Yo no me cuidaba porque pues yo no tenía otra pareja, yo no tenía novio, no tenía nada. Digo que viví reprimida mucho tiempo y me daba miedo, o sea, como que estaba yo en la edad donde no manches, donde me llegaban un chingo de ligues, pero a mí me daba miedo salir con alguien porque yo decía, ay no, me va a volver a embarazar. Sí. Y pues no, nunca salí. Entonces llega él, quiere tener intimidad otra vez conmigo. Y pues sí, le paré el carro y le dije, no, espérate. Hay que cuidarnos. Yo ya no puedo tener bebés. Pero nunca había puesto yo un condón. Sí. Y yo digo, ¿cómo pongo esa madre? Sí. Y pues él se lo ponía. Y la ocasión que estuvimos juntos, casualmente se le salió. Sí. Y yo, no manches, no. Ay, pero no te preocupes, no creo. ¿Y qué crees? Que sí. Salí embarazada de mi hija. No manches. Tenía 15 años para los 16. No manches. O
sea, casi 2 años de diferencia a tus hijos. Año y 10 meses. Ujú. Y yo no. Pero yo a él ya le había dicho que pues yo no me iba a ir con él, que yo no quería y esto y lo otro. Entonces cuando me doy cuenta que estoy embarazada, pues le dije, ¿no? Estoy embarazada. Y él feliz otra vez, ¿no? Y que no sé qué. Y me dice, pues vámonos, hay que casarnos. Y yo, no, es que yo no me quiero ir contigo. Y él me amenaza, diciéndome que si yo no me iba con él, que ni lo molestara en alguna pensión o manutención de los niños, que él no se iba a ser responsable. Voy a aplicar esa. No, y luego. Y pues ya dije, oh, ahí fue donde yo pensé, porque te digo, soy mucho de ver como la vida de otros que ya han vivido así, porque pues no manches, 14, 15 años, o sea, ¿qué experiencia tienes? Sí. ¿No? No. Entonces yo veía a mi mamá cómo sufría con sus 2 hijos, siendo madre soltera. O sea, sus 2 hijos, ¿tú y alguien más? ¿O? No. Después de mí, mi mamá tuvo otros 2 hijos. Uh-huh. Pero de esos otros 2 hijos, mi mamá fue madre soltera. Ok. Entonces, O sea, entonces sus 2 hijos y tú. y bueno, estaba mi hermana la mayor, pero pues Ok. es que nosotras, mi hermana la mayor y yo, mi papá siempre se hizo responsable de nosotros. Ok. Pero de mis otros 2 hermanos, Mm. su papá, pues no. Uh-huh. Entonces yo veía la vida de mi mamá y yo dije, no, yo no quiero repetir esa historia. Porque era como, sentía yo que estaba haciendo lo mismo. Y yo, no, dije, no. Entonces, por eso... O sea, pero ¿cómo veías que sufría tu mamá? O sea, trabajaba mucho. Sí, trabajaba o mucho, También nos- en lo emocional, ¿no? Supongo. Sí, yo creo que sí. No, y trabajaba mucho y otra de las cosas sufría ella, ¿quién le cuidaba a los niños? ¿Con quién se los dejaba? ¿En qué guardería? Que contrataba niñera. La veía que tempranito se levantaba a hacer comida. Llegaba en la noche a lavar trastes, a hacer... Yo le ayudaba un montón. Pero pues sí la veía yo estresada, pagando renta. Los niños. La neta, yo admiro mucho a las mamás solteras. Son una chingonada. Porque imagínate con niños chiquitos. O sea, y luego si pagas renta. ¿Y cuánto te pueden estar pagando en un trabajito ahí? Sueldo mínimo. Ay, no, qué horror. Sí. No. Entonces sentías que estabas repitiendo eso. Ajá. Y yo no quería repetir eso. Entonces, no me quedó de otra que irme. Pero él se quería casar y mi papá, pues, era como de esos señores de antes, de pueblo. Cásate. Y yo así, mi papá le dije, no, papi. Se encabronó conmigo otra vez, Sí. pero no me obligó. O sea, yo me fui con él sin casarme. Ujú. Porque dije, ay, no, después de si no funciona el pinche Y cuando le divorcio. dijiste a este men que no te querías casar con él, pero que sí te ibas, ¿no te lo hizo de pedo? No. Así de Pues yo creo que lo que él quería es que yo que me estuvieras fuera con así. él. Sí. Ya el casarse era como más un requisito de mi papá que de él. Ok. Y pues ya me fui con él. Y viví 16 años. ¿Con él? Sí. Y eso que no te gustaba, Y ¿eh? eso No me que imagino no. que si te gustaba. Ay, sí, era. Sí. 16 años, pero voy de que creo que siempre he dicho que hay decisiones como hijos que son responsabilidad de uno, ¿no? ¿Cómo? O sea, las decisiones que tomamos como hijos, pues al final de cuentas son responsabilidad de uno, porque al final uno las sufre. Mi mamá no estaba sufriendo lo que yo estaba sufriendo, tal vez sí sufría al ver a su hija siendo mamá tan chiquita. Sí, pero nada como la persona, ¿no? Como lo que está viviendo uno. Pero también sé que como padres influimos mucho ¿En quién? ¿En los hijos? en los hijos. ¿A qué te refieres? Porque, por ejemplo, si mis papás se hubieran puesto ahora sí que se hubieran puesto de acuerdo en cómo educarnos, en cómo hablarnos, o sea, si hubieran sido un poquito más abiertos, pues yo creo que no fuera yo mamá joven, ¿no?
Pero ellos nada más, bueno, en el caso de mi mamá, porque mi papá te digo que como que se... No estuvo. Ajá, como que hubo una etapa de mi vida donde él se desapareció. Ujú. Y mi mamá pues nada más me prohibía. Nada más me decía, no quiero que te juntes con fulano. No quiero que le hables Y a uno va a perengana. investigar, ¿no? ¿Por qué? Ajá, ¿y por qué? ¿No? O sea, yo a mi mamá nunca le hablé o nunca le dije, ¿pero por qué? No, porque yo sabía que me iba a soltar Sí, un lo que bofetadón. decía era ley. Ajá, pero yo decía, ¿pero por qué? Y ahí iba yo. Sí, sí, sí. Entonces, Supongo que eso, bueno, lo acabas de decir, ¿no? Influyó en la manera de educar a tus hijos. sí, porque dije yo, o sea, es que siempre he sido, no sé por qué, pero siempre he sido como que no quiero cometer los mismos errores. También yo aprendí mucho de mi suegra, el cómo educó a sus hijos, o en ese entonces a mi cuñado, el más pequeñito, Ujú. y a mí no me gustaba. ¿Por qué? Porque como era el bebé, el último que tuvo, Princeso, ¿no? el princeso, Ujú. pues le daba todo, le hacía todo. El niño ya de 12, 15 años no se podía ni lavar un calzón. Ujú, ujú. Todo lo hacía la mamá. La mamá cansada, enferma, así, se tenía que parar porque le tenía que dar de comer al huevudo de 15, 20 años. Y yo dije, ay no. Entonces yo empecé a hacer como esa mamá, como que desde muy pequeños a enseñarles a que ellos pueden también hacer ciertas actividades. Depende de la edad también. Tampoco no que los ponía a hacer un montón de cosas y estaban bebecitos, no. O sea, desde chiquititos, como el hecho de recoger sus juguetes, el hecho de acomodar sus zapatos, o sea, siempre esos zapatos, ahí no van, Ujú. y ya los acomodaban los desde pequeñitos, ¿no? Pero sí fue difícil, porque pues, ¿quién te enseña a ser mamá? Y mucho menos a la edad que tenía. Sí, sí, sí. Vas sí. aprendiendo de otras personas que están a tu alrededor. Y así fui como yo aprendí, o sea, el ser mamá joven en ese momento no está padre. No está padre porque tú eres inexperta, apenas si te estás educando tú. Sí. Apenas si te estás conociendo. Y ahora tener una vida o dos vidas a cargo tuyo. Aquí lo bueno en mí es que yo sí me hice responsable de mis hijos. Pero hay mamás, o más bien abuelas, que le quitan la responsabilidad a la hija porque es joven. Sí, Y sí, terminan sí, sí. educándolo las abuelas. Sí. Y la hija, la mamá, pues no. En mi caso, pues sí, yo sí los eduqué, yo vi por ellos y todo. Pero no está padre porque, pues, ¿cómo los educas? ¿Cómo sabes qué es lo correcto? Claro. Si te equivocas o no te equivocas. No, y que además la educación como que, así como la tecnología, ¿no? Se va renovando. Entonces, pues casi siempre el que cuide una abuela a un nieto, pues le pasa, es como una educación pues, Atrasada. obsoleta, Ajá, ¿no? sí. Sí. Y a mí no me tocó la etapa de la tecnología. ¿A O sea, qué te refieres? porque cuando mis hijos eran pequeños la tecnología no estaba tan avanzada como ahora. Sí. Que ahora tú ves a las mamás y en vez de que les enseñan a los hijos a ser parte de sentarse a la mesa a comer, ¿qué es lo que hacen? Le dan el teléfono. Ujú, El niño está comiendo pero con el teléfono. ujú. Entonces, hay niños que, por ejemplo, no pueden estar en lugares de adultos porque no les enseñan, porque todo lo entretienen con el teléfono. A mí no me tocó esa etapa. Sí. La tecnología no estaba tan avanzada Sí, claro. como ahora. Yo creo que ahora las mamás la tienen más difícil por tanta tecnología que ya hay. Sí. Pero, por ejemplo, ahorita, pues ya estoy grande, ya no soy esa niña, ya mis hijos crecieron. Y soy feliz de ser mamá joven. Sí. O sea, los he disfrutado en todas sus etapas. ¿Por qué? Porque cuando eran pequeños tal vez tenía la inmadurez, sí, pero tenía toda la energía. Claro. O sea, me iba a jugar con ellos, iba a los partidos, íbamos a los acuarios, o sea, a las albercas, vivíamos en playa, entonces al río, a la playa, así, y los disfrutaba, no había así como algo que quiera, ay, no, espérate, ya me cansé. Sí. No.
pues tenía la energía y siempre Claro. he sido como muy activa, entonces pues más. Pasan en su adolescencia y pues los entiendo, ¿no? Cuando estaban adolescentes, ¿como qué edad tenías tú? O sea, digamos, ellos, no sé, la adolescencia es 15 años, algo así, ¿no? Pues sí tenía como 30. Como 30. Ah, súper bien, ¿no? Sí. Sí. Y ahorita les digo, ya no sé quién nos va a cuidar a quién. Yo a ustedes a mí, porque no es mucho. Sí, claro. No es mucho lo que nos llevamos. Pues al final yo era una niña, ¿no? Pero eso me ha ayudado mucho a entenderlos en esa etapa. O sea, porque yo veía al papá y el papá era algo así como mi mamá, ¿no? Posesivo. Ajá, que te oprime, de que se dice lo que él dice y no te da ni un motivo o una razón del por qué es así, ¿no? Sí, y yo, por sí. ejemplo, hablaba mucho con él y le decía, es que tienes que entenderlos. Tú viviste esa etapa y fuiste peor que ellos. O sea, tus hijos, al lado tuyo, si tú los comparas, tus hijos son unos Tranquilo. sí, ¿no? o sea, Sí. literal. Y él no lo entendía. Él nada más porque decía que era negro, aunque fuera azul. Y sus hijos como que si fueran soldaditos. Y yo no, yo les daba esa libertad, ¿sabes? Entonces había muchos choques entre él y yo por la educación de ellos. Porque yo le decía, o sea, yo nunca le quité la autoridad. Delante de mis hijos, jamás. Si él decía que era azul, mi hijo pues es azul. Pero ya muy aparte yo con él le decía, no, oye, es que no manches, o sea, no siempre tiene que ser azul. Claro. O sea, ellos también pueden escoger el rojo o el amarillo. Porque tiene que ser a fuerzas como tú dices. Y era un pelear, él y yo, por ese tema. Entonces, Pero bueno, también lo chido aquí es que pues tú te ponías las pilas al decirle, ¿no? A él, porque pues, si hubiera sido como mamá también sumisa, así de, ok, pues me callo y... sí, pues, no, eso. mis hijos ahorita estuvieran bien traumados. Ujú. Digo, tal vez sí están, ¿verdad? Pero no tanto. Sí. Sí, no, sí, pero pues te digo, yo eso lo fui aprendiendo viendo, escuchando a los demás. Siempre he sido muy observadora del comportamiento de otros. Entonces, cuando algo a mí no me gusta, digo, no, yo eso no lo voy a repetir. Y así fui, o sea, no digo que soy la mujer más madura porque conozco a morras que han vivido una vida así acelerada que yo hasta me quedo, ¿cómo es eso? Sí. Porque pues al final de cuentas te digo, me privé de muchas cosas que tenía que haber vivido porque fui mamá joven. Sí, porque tenías la responsabilidad, ¿no? Que agradezco a Dios porque quién sabe qué hubiera sido de mi vida. ¿A Si qué no te hubiera refieres? sido mamá. Pues te estoy diciendo que me destrampé en la secundaria. Entonces ya empezaba que el cigarrito, que la Caribe, Sí. mi mayor alcohol. Sí. O sea, si no, ahorita estaríamos platicando en el Congal o algo así, ¿no? Ándale. Sí, Justo así. Sí. Entonces a mí eso me frenó muchísimo. Porque yo siempre he dicho que un hijo no es así como que, ay, tengo un hijo y ay, que la abuela o que la vecina lo críe, ¿no? O sea, para mí un hijo es al final, ¿no? Es un ser humano que necesita la guianza de alguien maduro para poder ser un ciudadano que aporte a la sociedad, ¿no? No que sea un malviviente o algo, ¿no? O sea, yo siempre he tratado de que mis hijos sean unos jóvenes, unos ciudadanos de bien, que aporten, que ayuden, que sean nobles. No, muchos dicen, ay, pues ya tuve un hijo y a la deriva lo dejan. Entonces por eso es que creo yo que también tiene mucho que ver el hecho de que haya mucha gente que pues asalte, que haga cosas así, porque no les ponen límites, porque siento yo que son como animalitos que van creciendo sin ninguna guía, sin ningún, mira, por acá es porque si Sin te vas por límites, ajá, ¿no? sí. Y a los hijos, yo a mis hijos les pongo límites, nunca les Prohíbes. no les prohíbo, pero sí les pongo límites. Por ejemplo. Un ejemplo, a ver. En ese entonces Miguel, ¿no? Que le gustaba mucho el fútbol. O
sea, qué padre que le gusta el deporte. Y yo lo dejaba, ¿no? Bueno, va. Pero sí le pedía que en la escuela me fuera bien. No podía salir ya a ciertas horas. Porque pues al final de cuentas pues era un niño, ¿no? Claro, Dice, claro. tú no tienes por qué estar a las 10 de la noche en la calle. Puedes estar jugando fútbol lo que tú quieras, pero no. O sea, no lo reprimía, o sea, sí le daba el chance, pero le ponía como ciertos límites o ciertas reglas para que hiciera lo que le gustaba, ¿no? Pero siempre los dejaba hacer. Cuando empezaban a crecer, pues yo les decía, porque hay un momento en como mamá tú ya no puedes decidir por ellos. Cuando están chiquitos tú decides que tenis, que chamarra. La playera de la América. La playera de la América. O sea, tú decides cómo vestirlos, decides qué van a comer, decides a qué hora se van a acostar y así. Pero ya llegan a la adolescencia donde ellos ya como que si tú los sigues teniendo como niños, ellos se rebelan más. Sí, justo, o sea, sí. O sea, justo todos, tanto papás como mamás, todos tenemos miedo de esa etapa, ¿no? De la adolescencia, así con que sabes que tu hijo se va a poner al pedo por todo, que va a querer... Sí, que nadie lo entiende, que todos están en contra de ellos, sí. Mandar a chingar a su madre a los papás, ¿no? ¿Cómo te fue en esa etapa? Ay, ¿qué crees? Mis hijos han sido muy tranquilos. ¿Sí? Sí, o sea, yo escucho otras mamás que están pasando por esa etapa y yo digo, ay, no. Pinches hijos, que Dios te acompañe. ¿No? Sí. Pero ¿qué crees? Que yo siento que viene desde que son bebecitos. O sea, si no los aprendiste a guiar chido, se te descontrolan en la adolescencia, Sí, ¿no? luego a veces muchos papás dicen, ay, pues están chiquitos, déjalos, ya más grandecitos, ya les dicen, no, es desde chiquitos. Sí. Es saber ponerles límites, desde que, te dije que no tocaras ahí, ya te quemaste. O sea, tú le adviertes y el niño no entiende, quémate. Porque yo nunca les he quitado un golpe a mis hijos. Yo les digo, no te vayas para allá porque te vas a caer. Y están necios, los dejo y se caen. Te dije que te ibas a caer. Y como que ellos inconscientemente dicen, no, pues sí tienes razón. Sí, van aprendiendo. O sea, van aprendiendo las consecuencias, ¿no? Y eso sirve, pues, no sé, ¿no? Como para cuando uno es adolescente, pues ya sabes que si te vas por este camino, lo que te puede pasar, ¿no? Sí, yo con ellos siempre les dije, o sea, porque yo sabía, en vez de la edad donde empiezan a descubrir su cuerpo en cuestiones de la sexualidad. ¿Te preguntaron? No, nunca me preguntaron, ¿no? Pero yo sí les decía. Lo descubrieron como tú, ¿no? Ándale, el misionero. En la misión. Sí. Pero sí yo les decía, o sea, cuídense. O sea, yo no estoy en contra de que pues un día van a tener relaciones y así, pero pues si no quieren cometer los errores, o sea, me están viendo. Si ustedes no quieren ser papá jóvenes, cuídense. O sea, hay muchas alternativas, muchas. Ya si ustedes quieren ser papá, porque lo andan buscando. Pero hasta eso me salieron bien tranquilos. Sí. No veo que sean así como que muy calientes. Sí. O quién sabe, ¿verdad? Sí. Son reservados. Pero sí, pues ahorita, por ejemplo, mi hija tiene 22 años, mínimo ya la libró la de mi edad, ¿no? O sea, no es mamá. Sí. Y mi hijo pues tampoco. No, y que además, o sea, yo me acuerdo que en la generación de mi mamá, pues casi todas las mamás o las mujeres salían embarazadas pues como a los 20, ¿no? O menos, y ahorita ya como que... Que ya van rebasando. Ya van rebasando los 20, ¿no? No, luego a veces llegan a los 30 y todavía nada. Entonces es cuando uno, ¿para cuándo, hijo? Sí, ya, por favor, ¿no? La abuela. Sí. No, ya me pasaste a chingar. Sí, justo. Sí. Y sí, pues ya, pues la adolescencia con ellos fue más, sí fue tranquila, pero fue la edad donde yo me separé del papá de ellos. Entonces, esa separación que yo tuve con el papá de mis hijos, o sea, a ellos les afectó. Y justo en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia.
O sea, todavía eran como niños moldeables, niños que entendían. Sí, claro. Pero pues ahí fue donde, por ejemplo, el niño, ¿no? Ujú. Empezó que llegaba borracho a la casa, que ya fumaba, Sí, cosas sí, que sí. no hacían. Sí, claro, ¿no? claro, claro. Y pues el papá más que, en ese entonces cuando yo me separo, ellos se quedan un año con el papá. Ujú. Pero pues, te estoy ¿Por hablando. qué tomaste esa decisión? Ay, porque ya me había cansado. ¿De Porque qué? ¿De él? ¿De los hijos? no, ¿De no, todo? no, de él. Ok. De él, porque pues yo creo que un matrimonio es de dos. Ujú. Y yo sentía que yo nada más era la del matrimonio, porque pues yo era la que siempre la comprensiva, la que hablaba, y era el que gritaba. Ujú, ujú. Entonces llega un momento de tu vida donde... O sea, ya empiezas- más estorbaba, ¿no? O sea, Ujú. bueno, no estorbaba, sino Ujú. no aportaba, ¿no? Ya. Sí, estorbaba. Sí, Pero- estorbaba. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Estorbaba. Sí, sí, No, sí. sino porque dices, o sea, imagínate 16 años viviendo con el mismo hombre. Y haz de Yo cuenta... renuevo cada 5. No, no es cierto, no es cierto. Y viene como que así una película en mi cabeza de todo lo que he pasado con él. Ujú. Y que él sigue en las mismas después de 16 años. Sí, 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 sí. Y ver a tus hijos grandes. Yo al inicio, o sea, yo desde que creo que mi hija Ya tenía hasta lo como van a 6 meses. rebasar en madurez, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, O sí. sea, yo desde que tenía como 6 meses, mi hija, yo lo quería dejar. 6 meses tu hija, o sea, Ajá. desde el principio. Sí, yo desde el inicio lo luego? quería dejar. Y luego, Pues te digo, o sea, a veces vives con miedos e inseguridades. Y yo... ¿no te pasó lo de que muchas personas así de no, pues para que mis hijos tengan a sus papás juntos? ¿Sí? Sí, eso fue. Sí, 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 sí. Sí, ¿Eso porque, fue? sí, 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 sí. porque pues, te digo, mis papás se separaron desde que yo tenía como 2 años. Y tú no querías eso. Yo no, te digo, yo no quería Sí. repetir patrones. Ujú, Quería ujú. romper como con eso, ¿no? Y pues le aguantaba. Ujú. Le aguantaba groserías, le aguantaba peladeces y así. Entonces, cuando ya 30 años, ya no hay que seguir pensando como esa Sí, niña sí, de sí, sí, 14, sí, sí. de 15, 16 años, pues ya sería mucho, ¿no? El colmo. Pero ahí fue donde dije, o sea, mis hijos jamás me lo pidieron. Ujú. Cuando veo que ellos ya son grandes, y dije, ay, se me está yendo la vida con una persona que ni siquiera me siento plena. Ujú. Ahí fue donde yo empecé a pensar, pero por mí, ya no en mis hijos, porque ya los veía yo grandes y dije, se van a casar, se van a ir, y van a decir, gracias jefa, ahí nos vemos. Y yo, amargada, triste, con un hombre que ni siquiera me valoraba, y dije, no. Ahí fue donde yo tomé la decisión de dejarlo, porque pues nunca cambió. Ujú, ujú. Cambiaba, era como un círculo vicioso. Cambiaba Ujú. así, bien bonito, flores, estrellas, corazones y todo, y de repente todo lodoso, todo feo, y hay reconciliación, y otra vez bonito y todo, y así, por 16 años. Entonces dije, no quiero esto. Y fue que lo dejé. Ujú. Y también lo dejé porque dije, pues al final de cuentas los hijos aprenden de uno. Y yo a mis hijos les estaba enseñando a mi hija a aguantar Ujú. cosas que no Justo, tienes justo. que aguantar. Y a mi hijo ser un macho, porque el papá era un macho mexicano, clásico. Ujú, ujú. Entonces dije, no, o sea, a mi hijo le estoy enseñando que así se debe de tratar a las mujeres. Y no, y a mi hija aguantar cualquier Sí, claro, peladez. claro. Porque siento, bueno, siempre se ha dicho que el ejemplo arrastra, ¿no? O sea, Ajá. la mejor educación no es lo que dices, sino es lo que ven, ¿no? Sí. Y pues yo soy espejo de mis hijos. Claro. Y si yo no quiero que ellos vivan eso, ¿qué tenía que yo hacer? Tomar la decisión. Tal vez ellos en algún momento o en ese momento no lo entendieron. Sí, no, nada, o sea, ¿no te pasó que te consideraron como la mala? Así como de nos quitaste a mi papá No. o algo así, ¿no? O sea, sí agarraron la onda Es de que por yo qué. es que yo hablaba mucho con mis hijos. Ujú. Y pues mis hijos me conocen. Entonces como que mi hijo, que era más grandecito, pues me dice, pues ustedes saben, ¿no? Cuando yo le comenté que yo ya no me sentía a gusto con el papá y así, Ujú. pues ustedes saben. O sea, tampoco es de que, ¿cómo? Nuestra familia, no.
El que se puso así fue él, pero mis Sí, hijos sí, como sí. tranquilos, ¿no? Sí, Como sí, sí, aceptando. Pero pues sí fue un choque para ellos, porque de siempre tener a la familia junta y yo tratando de que mis hijos vieran lo más bonito de la familia Claro, y claro, no claro. lo feo, Claro. pues sí les cayó como de... Y luego adolescentes de golpe, ¿no? Pero lo entendieron, hasta eso sí lo entendieron, tal vez sí se rebelaron en algún momento porque como que se sintieron, ¿para dónde jalo? Sí, ¿No? sí. Pero pues siempre yo me he dedicado a hablar mucho con ellos, siempre tener la comunicación con ellos. Y siempre diciéndoles, o sea, o qué piensas tú, o sea, no como imponiendo, ¿sabes? Y por ejemplo, cuando ellos se quedaron no fue porque yo los quise dejar, porque yo les pregunté, ¿te vas conmigo o te quedas? O sea, no fue de que ustedes se van, vienen conmigo, no. Ellos decidieron quedarse, ajá. ¿Y qué decidieron? Pues quedarse con el papá. ¿Los dos? Sí. ¿Los dos? Sí, cuando Fue tenía como que un el año que ajá. dijiste. Sí. ¿Y tú, a ti no te dolió eso? Ay, horrible. Porque dijiste, güey, Ay, me mi he estado bebé, rifando y prefieren al otro compa, ¿no? A la otra parte. Sí, pero ¿Y por qué crees que lo prefirieron a él? Si se supone que tú... Era la chida, La ¿no? chida, ajá. Pues yo creo que fue porque en ese tiempo mi hijo andaba de novio. Como en su primera noviecilla ahí que tuvo. Y porque estaba en el último año de bachilleres. Entonces era así como, ay, mis amigos, estaba en el fucho. O sea, como dejar todo eso por venirse para acá. Entonces... Sí, el miedo a una nueva vida, ajá. Y pues mi hija hacía lo que su hermano. O sea, ella decía, no, pues me quedo con él. Entonces dije, bueno, está bien. Y ya fue que se quedaron. Y ya, pues después se vinieron conmigo. Aquí mi hijo entró en la universidad. Después la niña terminó la prepa aquí. Y pues igual la escuela, ¿no? Pero ya como que más relajados. Sí, hubo un añito. Como que un añito sí hubo que estuvieron así que yo casi los ahorcaba. Pero relax. ¿Por qué? Pues porque era, te digo, o sea, llegar, como ya están grandes, ya decían ellos, ¿no? Pues tú, ¿por qué me vas a mandar? Sí. Sí, entonces yo pues siempre les he dicho, aquí se hace, aquí hay reglas, ¿no? Y si no les gusta, pues pueden buscar su espacio. Sí. Y pues decían ellos, no, pues no me conviene. Sí. Y ya, o sea, no era de pelear o de imponer o algo, ¿no? Aquí hay reglas, y no reglas de que porque yo quería que hicieran lo que yo quería, sino porque, pues, o sea, al final ellos querían tener privilegios de hijos de casa, pero teniendo como esa libertad de que podían llegar a la hora que quisieran. Y pues aquí la Ciudad de México es totalmente diferente que el pueblo. En el pueblo así en corto te enteras dónde anda tu hijo y con quién y qué está haciendo. Y aquí se van hasta Ecatepec y tú ni en cuenta. Entonces aquí al final era más riesgo, tanto para la niña como para el niño. Entonces era así, para mí era así como que no se salgan, porque pues es una ciudad, corren más peligro por todo lo que se vive, se escucha, se ve. Entonces yo siempre les decía no. Oye, ¿y alguna vez no se han sentado a platicar así de todo esto que me cuentas? O sea, de cómo vivieron ellos, qué piensan de ti, o qué pensaron de cómo... O sea, pues de cómo vivieron, de cómo los educaste. ¿Qué crees que no? Una vez con mi hija. Una vez con mi hija, andaba ella medio enojadita conmigo y lo hablamos, ¿no? Y yo sí le dije, pero, o sea, pues dime, ¿no? Dime si te lastimé, ¿no? Tal vez inconscientemente, o sentiste como que te abandoné, ¿no? Cuando ellos se quedaron. Y pues ella no decía nada más me decía que pues quería que la entendiera. Y yo, pues, ¿cómo quieres que te entienda, no? Pero no me... ¿Qué, no? Ajá, pero no sé, como que no se supo expresar, o no sé, pero el chiste que tampoco soy de las que, dime, no, le di su espacio, le digo, tómate tu espacio, y si el comportamiento, porque como que tuvo un comportamiento de que no quería que yo me metiera en su vida, y no me metía, pero sí, lo único que le pedía es que no llegara tarde a casa, y que si iba a salir, pues que me dijera dónde iba a estar, para que así mínimo... Sí, por alguna emergencia, ajá, ¿no? Y y pues ya fue lo único que me dijo, y yo le dije, bueno, tómate tu tiempo, y siempre les he dicho que también tenemos que tomar en cuenta la salud mental, ¿no? Que también
tenemos que a veces ir hasta con un psicólogo y así, porque como que a veces pensamos mal los papás de antes de que, ay, esos son estupideces, son chingadazos y se componen, se les quita, ¿no? Sí, o para locos, ¿no? Pero yo no, o sea, yo sí siempre he dicho, o sea, y se los dije a los dos, ¿no? Si necesitas ir al psicólogo porque sientes tú que tienes un problema ahí y eso está haciendo que te comportes de esta manera, pues vamos. O sea, nunca me he cerrado en esa parte. Y ellos pues me decían que sí, así, pero pues como que ahí luego, ¿no? Pero pues yo los veo tranquilos. O sea, yo siempre les digo, o sea, no se enfrasquen en los vicios, en el alcohol. O sea, está chido, y yo siempre se los he dicho, está chido cómo se siente, cómo te la pasas, pero que no sea como ya lo necesito, ¿sabes? Sí. Sí, O es sea, una hasta, adicción, ¿no? uh-huh, O sea, hasta, por ejemplo, la marihuana, o sea, yo no la sanatizo, satanizas. pero pues sí le digo, aguas porque si te gusta, después vas a empezar a querer otra cosa y pues Sí. llévate la regla, o sea, la probaste, es que chido, pero no te claves. Y siempre les he hecho ver que ellos se vean en un futuro. O sea, como que siempre trato de que ellos se imaginen cómo se ven de aquí a 10 años, en dónde se ven, cómo se ven, con quién se ven, en qué lugar. Le digo, porque si tú te quedas en este presente nada más así, y te gusta, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Sí, no ver más allá Ajá. de las consecuencias Exacto. o de lo que puede suceder, ¿no? Exacto. Y te digo, o sea, no es porque yo juzgue a los demás, pero siempre como que agarro ejemplo de alguien. Y en ese momento yo había conocido a un chavo que pues se drogaba y que ellos conocieron. Y que era un fulano de 30 años que vivía con la mamá. Ah, cabrón, ¿no era yo? No te conocía. No sé si tengas sabido, pero bueno. Entonces yo les decía a ellos, o sea, por ejemplo, vean a fulanito, ¿no? Él le gustaba la marihuana, pero no solamente la marihuana, le empezó a meter a la piedra, a la coca, a quién sabe qué tanta madre. Y yo les decía, chéquenlo. Ajá. Le digo, o sea, el güey tiene un chingo de talento y tiene un chingo de cosas acá chidas, pero ¿de qué le sirve si se pierde en eso? Sí, claro. Digo, o sea, una cosa te jala a otra y a otra y a otra. Entonces sí tengan mucho cuidado en eso, que prueban. Digo, no les digo que no lo hagan, pruébanlo, pero no se claven. Y véanse más allá de eso, de ese mundito, ¿no? Porque siempre va a haber el amigo, pues, marihuano, piedroso. Sí. No, y que ahora ya es, o sea, ya es súper fácil, ¿no? Ajá. O sea, pues antes era así como tú dices, bien satánico, ¿no? Así de marihuano y acá, pero pues ahorita ya todo el mundo fumando y... haciéndose su porrito Sí, en la sí, calle, sí, bien sí. tranquilos. Pero hasta eso, como lo que decías tú hace un rato, creo que uno es ejemplo. O sea, yo no soy mucho de hablar, ¿no? De decir, es que ese es, no. Yo soy de actuar, de hacer. Entonces yo tengo mucha influencia hacia mis hijos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... positiva, que es lo mejor, ¿no? Sí. Ajá, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, o sea, hubo un tiempo que yo empecé como con la música y yo jalé a mis hijos a la música. O sea, mi hijo sabe tocar la guitarra, mi hija el teclado. Yo pensé que al perreo. No, o sea, como que siempre cuando estaban más chiquitos como que los mantuve como en esas actividades, ¿sabes? De fútbol, de algún deporte y música, algo de arte. Cultura. ¿no? Ajá. Y y yo siempre, o sea, yo empezaba y ellos, mamá, quiero ir contigo. Ay, pues vamos, ¿no? Y luego nos hacíamos ahí nuestra orquesta en la casa. Yo los dirigía, no, te adelantaste, no, al ritmo, así, ¿no? Entonces como que me los jalaba, ¿no? Cuando ellos están acá y empiezo a ver que como que querían andar probando cosas, yo empiezo con el ejercicio. O sea, empiezo a hacer ejercicio y así, entonces ellos quieren también como que me ven y andan diciendo, pues vamos con la jefa. No iban conmigo, pero pues sí hacían pues ejercicio y eso me ayudó muchísimo a que ellos no se clavaran en esas cosas, ¿no? Tal vez lo probaron y tal vez les gustó o no les gustó, no sé,
pero no se clavaron. Por ejemplo, al niño, que hubo un tiempo que como que tomaba mucho y empezó al ejercicio, yo siempre decía, pues si sigues tomando nunca vas a ver resultados. Y él se quedó. Y él dejó solito el alcohol. O sea, él sí se toma una cerveza, de repente se va con sus amigos, pero él casi no sale. Y porque estaba como muy enfocado, ahorita anda echando la flojera, ¿verdad? Pero en ese momento estaba muy enfocado a tener ese cuerpo, ¿sabes? Y como para esas cosas yo no soy mezquina, que la prote, ahí está la prote, que la creatina, ahí está la creatina, ¿no? Y échale y dale, y ay no, mira, así ya se te ven los brazos y así, ¿no? Entonces eso al final de cuentas es otro ambiente. Y chavos que van y que ven que tienen resultados, pero pues son chavos sanos, ¿no? Chavos que pues no les gusta el alcohol porque justo van con el mismo objetivo, ¿no? De verse bien, de verse mamados, de hacer esto y el otro, ¿no? Y pues la niña igual. La niña igual, o sea, de ella empezó a ir al gimnasio, que la proteína, que la creatina. A ella como que nunca le ha gustado tanto el deporte, lo dejó, pero tampoco ya no se clavó en el alcohol. Claro. Que era lo que más como que veía yo en ellos, ¿no? Que eso es pues la neta es como una bendición, ¿no? Porque pues ya todo el mundo como que tiene a un drogadicto o un alcohólico en la familia, ¿no? O sea, Bueno, sí. y que el hecho de que, bueno, pero que como tú dices, ¿no? Que viene desde chiquitos. Sí. Y tú, por ejemplo, o sea, sé que es muy extenso preguntar esto, pero como del 1 al 10, ¿tú cómo consideras que fue tu educación hacia tus hijos? O sea, que los ves ahora y dices, no mames, yo considero que Yo siento que un 8, un 8. digo. Sí. Digo, ¿Y ellos qué pasó, Ah, mamá? sí, Dijo, fue como un 4. Sí. No, ¿y No, qué yo falta para el 10? O sea, ¿qué? Ay, yo creo que... Ay, ¿qué podría haber faltado para el 10? Pues el de platicar un poquito más con ellos, el de ser más que mamá amiga. O sea, sí he sido, pero como que es que soy como esas mamás de antes, pero modernas. Sí, ¿No? Como que aplico El la campechano, vieja ¿no? escuela, Con pero cosas con cosas nuevas. de ahora, Ujú. sí. O sea, trato de entenderlos, pero sí soy como a veces en ciertas cosas como muy tajante. Muy de que me vale madres. Y es Esto así. se hace, Sí. pero por su bien, ¿no? Ajá, Claro, sí, claro, obviamente, claro. no porque nada más porque yo soy mamá y ya no. Y está chido, te digo, en esa parte de ser mamá joven, en su momento no estuvo chido, porque pues nunca sabía qué hacer, ¿no? Pero ahorita que ya estoy grande y los veo grandes a ellos, digo, ay, qué chido. Sí. Porque veo muchas mujeres, amigas mías, que son de mi edad, que están apenas siendo mamá, y yo, ay, no, qué hueva. Sí. O sea, por ejemplo, yo ahorita en estos momentos, si me dicen, ay, estoy embarazada, y yo me quedaría así como que no, o sea, lo que quiero es dormir, ¿no? Sí. Y el hecho de privarte de tus sueños, dices tú, Y por ejemplo, ahorita ya tengo como más libertad en mis tiempos. O sea, yo puedo ir y venir y ya no tengo que estar pensando, ¿y con quién dejo al bebé? O hablarle a mi mamá, mami, ¿me cuidas un ratito a la niña? O pañales, o sea, ya prácticamente mi hija ya no vive conmigo, entonces en esa parte, pues yo ya no tengo una responsabilidad económica con ella, ¿no? Pues ya de ahí ya me deslinda y tú verás qué comes, a ver qué haces, tú sabes, ¿no? Ya eres un adulto y tienes que ver por ti. Con mi hijo todavía un poquito, pero ya no tanto porque él sigue estudiando, pero pues él ya trabaja, ¿no? Él ya genera para sus cosas, para las novias, para lo que él quiera. Ya no es de que mamá me das, ¿no? Oye, y justo eso te iba a preguntar, ¿cómo te fue en la parte económica? O sea, ¿el papá de tus hijos siempre te apoyó o tú tuviste que trabajar? No, yo tuve que ¿Fuiste mamá luchona, como Fui mamá dicen? luchona. ¿Sí? Sí, o sea, me separé y yo no supe nada más de... O sea, ¿cuántos años tenían tus hijos? Estaban en la adolescencia cuando tú te separaste. Sí, 14 y 16 años. Y ahí tú tuviste que trabajar. En Sí. el tiempo que estuviste con él no trabajaste. Sí trabajé, pero pues no era por necesidad. O sea, Sí, trabajábamos juntos en un negocio que tuvimos juntos. Ah, ok. Pero pues no era así como que obligatorio, ¿no? Sí. Como ahora. Sí, Que ahora era como llego. para entretenerte, ¿no?
sí, para mantenerme ocupada y útil, ¿no? Sí, 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 sí. Pero después de que me separé, sí tuve que trabajar, pues ahora sí que por necesidad. Porque, ¿No los descuidaste a tus hijos por trabajar? O... pues no, o sea, pues es que al final ya estaban grandes. Ujú, ujú. Ya estaban grandes y pues sí me tomaba como, por ejemplo, cuando la niña se viene para acá y entra a la prepa, iba una que está aquí por la Colonia del Valle. Ujú. Y si yo, o sea, cuando sí iba, mándame tu ubicación. Ya llegaste. Y en la noche Sí, 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 cerraba el negocio y vámonos por ella. Ay, en chinga la topaba en el metro y así. Pero como sí, te digo, desde muy pequeños yo los hice independientes. Entonces yo sé que mis hijos son así. O sea, mis hijos no se duermen. Mis hijos, o sea, Sí, siempre son bien pa' arre, vela, sí, ¿no? sí, sí, sí. O Ujú. sea, saben, resolver. Nunca es de que, mamá, ¿qué hago? No, Ujú. ellos resuelven. Ya de plano, cuando algo así Sí, fuerte, claro, pues sí se siempre, acerca, ¿no? ¿no? Siempre hay alguna vez. Pero así como esas cosas, ¿no? Y mi hija como rápido le agarró la onda y ya sé cómo ir y todo. Venme diciendo cómo vas y así. Ya sé. Oye, ¿es cierto eso de que las mamás tienen un hijo favorito? No, ¿No? ¿Los quieres por siempre, igual? siempre tenemos un hijo más pendejo. Ay, no, los quiero por igual, pero los dos son totalmente diferentes. Sí. O sea, ¿Cómo en qué? yo amo y adoro a mis hijos por igual. Ujú. Pero son diferentes. pero son diferentes. En este caso, mi hija es más arre. ¿A poco? Mi hija Es que las mujeres siempre son más acá, ¿no? sí, pues ya no vive conmigo. Sí, 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 sí. Mi hija es así de que ella resuelve, que ella... Y mi hijo siento que sí resuelve, pero como que... Como que titubea Ajá, a veces, ¿no? ajá, Sí, sí, ajá. sí, sí. Y por ejemplo, mi hija es muy ahorradora, es bien chambeadora. Y así, entonces mi hijo es chambeador, pero se derrocha, gasta. sí. Sí, 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 sí. Entonces ahí es donde dices tú, ay, hijo mío, sí, aprende a ahorrar porque si no vas a valer aquí en la pinche tierra. Vas Sí, a andar sí, al sí, día sí, siempre. Sí, 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 sí. ¿No? Pero ahorita ya como ya le cuesta ganarse el dinerito, ya como Ya que valora, ¿no? ya, si no, antes era de, tenía unos centavos y a gastárselos, a comprarse, a irse y así. Ahorita ya como que veo que ya, ahí va. Ujú, ujú. Pero sí, mi hija desde muy pequeñita, pues los ves desde chiquititos, más independientes a la niña. Pero yo creo que las mujeres somos más así aventadas, más